Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. David, no se te escucha. Ahora sí. Venga, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos, ¿eh? Ahí, muy bien, Porque perfecto. hemos venido, ¿eh? Y aquí estamos, perfecto. Bueno, pues Cholo nos trae algo bastante interesante porque tenemos a Siu, Mikio Fujioka and Friends en una Guitar Jam Session de 2006. Bueno, el presentador los va a anunciar por este orden. Miki Fujioka, bueno, no hace falta decir más. Yuya, de la banda Atomic Tornado, dice, aquí Cholo, dice, me dan miedo las puntas de las cuerdas de sus guitarras. Si es de los que las cortan regular, ya te digo yo que eso araña que flipas. O salta un ojo, dependiendo del caso. Akira Takada, de la banda Cerberus, Yuto, y dice, fue bajista de Galnerius y guitarrista en la Kami Band bajo el nombre de Leda. Cygnus. Aquí tenemos a Anda. Leda, Omura Takayoshi, eh, Ese no sabemos Siu, quién es. Y Siu tampoco. y Siu tampoco. Eh, Músicos de soporte, bajo, Ryusuke Tsui Matsui, bajista de Galnerius en aquella época. Batería, Yu Ouchi, conocido como Chali, de Atomic Tornado. El presentador es Yosuke Tsujiya, vocalista de Atomic Tornado. Y bueno, el vídeo cierra además con un fragmento de la canción Kill the King de Rainbow, un guiño al solo del británico Richie Blackmore. Así que nada, a divertirse. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones. Vamos allá.ミキティかわいい。一番高いところのアンプ使います。OK。今度からみんなミキティって呼んでね。次、アトミックトルネードのギターユーヤー。次は、金沢からやってきたスーパーギタリストアキラー。Tengo que parar por una cosa. Antes me dijiste que así no lo conocías. Era un vacile, hombre. Ya, mira, me estoy acordando de que ha puesto aquí Cholo. Dice, ¿qué hace? Bueno, me pone aquí como en pregunta, ¿no? Dice, con una guitarra al revés. Y no, simplemente Mikio lleva ahí una guitarra con la pala invertida. Que claro, en el caso de ser, parece tipo Fender, pero no sé si será una Fender. Pues claro, es muy llamativo, ¿no? Parece realmente que el mástil está al revés, pero no lo está. Venga, vamos a terminar con las presentaciones y tengo ganas que empiece esto ya. ヘビーメタルのやつばっかり集めてなぜかブルースジャムから入ってきたよね。なんでやねん。いいんでブルースっていうのはミュージシャンで音との会話なわけ。これがね一番のEs una ESP, ujú, pero claro, entiendo yo las dudas de Cholo, porque las guitarras suelen tener los golpeadores en la parte de abajo de la guitarra, no arriba. Entonces, esto parece como si Mikio hubiera utilizado una ESP de zurdo
y le hubiera cambiado las cuerdas en orden para que toque como diestro, ¿no? Algo así, pero al contrario como lo que hacía Jimi Con mi Hendrix, amigo. ¿vale? Mi amigo. Bueno, pero tu amigo es, Bueno, mi amigo lo pero toca al revés. tu amigo no es que cambie el orden de las cuerdas, es que le da la vuelta al instrumento y toca tal cual. Y ya está. Efectivamente. 次三重からやってきました新人ゆうと今日初登場18歳 Bueno, claro, cada cosa que veo me... Sin embargo, el trémolo, la palanca está en el lado correcto, no está arriba, está abajo. Es decir, que el diseño es así de raro. Ya está.そして大村孝義 ギターシュー Ahí estaban las cuerdas que decía que, claro, a ver, las cuerdas hay que cortarlas con unos alicates, amigo, que si la dejas suelta por ahí, le salta un ojo a alguien. Claro, con razón, lo decía, con razón.
Vale, hemos pasado por los primeros 4 guitarristas, creo yo. Claro, tal y como comienza Mikio, lo hace con una elegancia, con una creatividad y con un buen hacer que a mí solamente se me puede ocurrir comparar a Mikio con 3, 4 guitarristas. Ya está. Es decir, otra vez insistimos, qué lástima y qué pérdida, porque Mikio estaba destinado a ser, bueno, Si, de hecho, si no el más grande, sí, sí, le decían el el pequeño pequeño Dios. Dios. Eso se resume todo, ¿no? Es decir, la creatividad de Mikio no tiene límites. Y mira que después el que le sigue con la Gibson SG es otro estilo diferente. Lo ha hecho fenomenal, lo ha hecho muy rápido, muy limpio, dándole una pincelada de agresividad. El siguiente ha sido más agresivo aún, más rockero todavía. El que además se le han ido apartando alrededor porque no querían Sí, quedar sí, ciegos. además ha quedado así mirando de venga, venga, espabila, No, no, sí, claro, porque ha querido ser comedido diciendo, bueno, ya he hecho yo mi parte, Sí, sí, y dice, toca no, otro. no, Y digo, sigue, no, sigue. hombre, vas por buen camino, muchacho, venga, Vamos, muchacho, ahí, dale. espabila. Sí, no, digo que también se le estaba haciendo un cerco alrededor porque, claro, como las cuerdas estaban bailando por ahí que no estaban cortadas, dice, a ver si le salta un ojo a alguien. Y después el siguiente, pues, ha sido gracioso porque, claro, ha hecho una propuesta totalmente distinta Y le ha contestado Miki. y le iba contestando Miki. Yo digo, mira, qué bueno, qué bueno. Venga, vamos a ver quién va ahora. Bueno, ahora retomamos del principio. Este es el que tiene las cuerdas sueltas. O es más de uno. Aquí, ¿qué pasa? ¿No hay alicates por ahí? Venga, vamos allá. Bueno,
ese de me voy a meter aquí en medio y haces un duelo conmigo, eh, con todos los respetos, ¿no? Pero meterse en un duelo de guitarra contra Siu Con es mal, Siu, es mal negocio, ¿eh? yo lo he pensado, digo, te va a dar la del pulpo, chato, ¿no? Y encima, además que estaba ahí separado, le habrán dicho, tú quédate ahí en la esquina, no Sí, vaya a sí. ser que alguno nos saltes un ojo con Claro, las cuerdas. que además ha sido de los solo, ha sido correcto, pero de los más normalitos, y después ha llegado Siu y a mi parecer lo ha destrozado. Y ahora el fragmento de la canción Kill the King de Rainbow, a ver cómo va esto. Bueno, pues ahí lo llevas. Podrían haber echado otra ronda, hombre. Nos Ya han ves. dejado aquí a mitad. Fíjate que a mí me sorprende mucho, bueno, me sorprende, bueno, ya nos estamos habituando de, a pesar de lo bueno que es, a pesar de lo leyenda que es, él se mantiene aquí, Mikio, en un ladito, Sí, sí, no, pasa desapercibido con su no, gorro ahí. no quiere protagonismo, es increíble, además humilde como él solo. Así que, fenomenal. Bueno, yo creo que de aquí, mira, que vemos a casi todos los guitarristas integrantes, yo creo que Mikio, por este orden, para mi gusto, ¿no? Digamos, de mejor a menos bueno. Mikio, después está Siu, después yo diría que está aquí el de la Gibson SG, junto aquí con su amigo al lado. El de la camisa roja
Es que Ese, parece ese creo que es Leda, parece, sí, la forma de tocar me recuerda un montón a Ingui, ¿vale? Es rapidísimo, ¿vale? Pero no me ha gustado tanto, pero sí, es rapidísimo. Así que vosotros me decís en los comentarios y me identificáis y por favor, si me podéis poner, el de la Jackson SG es tal, el de la Jackson ¿Es Flying cuál? es tal, el de la camisa roja tal, porque si no, no me entero. Porque los ha ido presentando, pero no me he quedado, como decimos en España, no me he quedado con la copla, ¿vale? Así que, Efectivamente. bueno, fenomenal. Otro regalazo, gracias, Cholo. Así que nada, amigos, a disfrutar. Gracias. De nuevo, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de todas las reacciones. Dos formas de apoyarnos, ya sabéis, el hacer un miembro del canal o Patreon. Los enlaces están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, te lo agradezco un montón. Por aquí te van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias por todo el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.